«Mátame si quieres, señora, pero mi sangre no borrará las deudas que te están robando el sueño», susurró aquel hombre esquelético con una voz que parecía arrastrarse entre las cenizas, mientras Elena de la Vega lo observaba con un desprecio que ocultaba un miedo profundo. En aquel momento, nadie en la hacienda podía imaginar que ese hombre, el esclavo más débil y enfermo que jamás había pisado las tierras de Córdoba, Veracruz, sostenía entre sus manos temblorosas el hilo que podía salvar o destruir para siempre el apellido de la Vega. Un secreto enterrado en papeles mugrientos estaba a punto de salir a la luz, y la vida de Elena nunca volvería a ser la misma. Antes de continuar con esta historia de traición y justicia, quiero pedirte un favor muy especial. Si te apasionan estas narraciones cargadas de emoción y misterio, suscríbete al canal y activa la campana. Tu apoyo es lo que nos permite seguir rescatando estos relatos. Y por favor, quédate hasta el final, porque lo que Julián escondía en su fardo de tela te dejará sin aliento. Al terminar, cuéntame en los comentarios qué calificación le das a esta historia del 0 al 10. Tu opinión es muy importante para mí. La humedad de Veracruz en pleno siglo XIX no perdonaba a nadie. El aire siempre estaba cargado con ese olor dulzón y pesado de la melaza quemada de los trapiches, un aroma que se pegaba a la piel como el pecado. En el centro de este mundo sofocante se alzaba la casona de Elena de la Vega. Alguna vez fue el orgullo de la región, con sus paredes blancas y sus balcones de hierro forjado, pero ahora el tiempo y el abandono empezaban a devorarla. El salitre descascaraba la pintura y las enredaderas trepaban por las columnas como manos que intentaran asfixiar la propiedad. Elena de la Vega, a sus 40 años, era el reflejo vivo de su casa. Una mujer de una belleza severa, que siempre vestía de luto riguroso, no solo por la muerte de su esposo, sino por la alegría que se le había escapado de las manos hace mucho tiempo. Su marido, un hombre cuya crueldad solo era igualada por su vicio, la había dejado viuda y atrapada en una red de deudas que Elena no alcanzaba a comprender. Ella se despertaba cada mañana con el peso de la alcurnia sobre los hombros, fingiendo ante la sociedad de Córdoba que seguía siendo la dueña de un imperio, cuando en realidad cada centavo que entraba se iba a las manos de prestamistas y abogados. Su único refugio era la disciplina. Educaba a sus 2 hijas, Leonor y Matilde, con una rigidez que no dejaba espacio para las caricias. Elena creía que la compasión era una debilidad que los pobres no podían permitirse y los ricos no debían mostrar. Pero por dentro, Elena era un desierto. Su único consuelo era un viejo libro de cuentas, con tapas de cuero desgastado, que guardaba en su escritorio bajo llave. Ese libro era su cruz. Allí veía cómo los números rojos devoraban sus tierras día tras día. Una mañana, empujada por la desesperación y un orgullo herido, Elena decidió asistir a una subasta de bienes en una hacienda vecina que había caído en la ruina. Quería demostrar que aún tenía poder, que aún podía comprar y mandar. El sol de mediodía caía como plomo sobre la plaza cuando el subastador presentó el último lote de esclavos. Eran hombres y mujeres destinados al trabajo más duro en los cañaverales, seres humanos reducidos a mercancía bajo el látigo de los capataces. Fue entonces cuando lo vio. Al final de la fila, apartado del resto, estaba Julián. No era un hombre que alguien elegiría para el trabajo físico. Estaba tan delgado que sus costillas parecían querer romperle la piel. Sus hombros caídos y una tos persistente que le sacudía todo el cuerpo lo hacían parecer un hombre al borde de la tumba. Sus ojos, sin embargo, eran diferentes. No tenían el brillo de la derrota total, sino una profundidad analítica que Elena no supo interpretar en ese momento. Julián sostenía contra su pecho un pequeño bulto de tela sucia, un pedazo de trapo que protegía con una desesperación casi infantil. El subastador se burló de él, ofreciéndolo por una miseria. Nadie levantaba la mano. ¿Para qué querría alguien un esclavo que probablemente moriría antes de la próxima cosecha? Pero Elena, en un arrebato de soberbia retorcida, vio una oportunidad. No lo quería para el campo. Quería un objeto de humillación, una lección viva para sus hijas. Quería que Leonor y Matilde
aprendieran a mandar sobre lo más bajo, sobre lo más débil, para que nunca olvidaran que ellas estaban arriba. «¡10 monedas de plata!», gritó Elena, su voz cortando el aire como un cuchillo. La multitud guardó silencio. El subastador, sorprendido, golpeó el mazo rápidamente antes de que la viuda se arrepintiera. Julián levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de Elena. No hubo súplica en su mirada, solo una extraña aceptación que hizo que Elena sintiera un escalofrío, a pesar del calor sofocante. Julián fue llevado a la hacienda de la Vega encadenado por los tobillos. Caminaba con dificultad, arrastrando los pies por el camino de tierra roja, pero nunca soltó su bulto de tela. Al llegar, Elena lo instaló en el rincón más oscuro del patio cerca de las caballerizas. «Tu nombre es Julián», le dijo ella, de pie frente a él, mientras sus hijas observaban desde el corredor. «No hablarás a menos que se te pregunte. No entrarás a la casa a menos que se te ordene. Serás el sirviente personal de mis hijas, pero no para servirlas como un mayordomo, sino para ser el recordatorio de lo que sucede con los que no tienen voluntad». Julián asintió levemente, pero no bajó la cabeza. Ese pequeño gesto de dignidad enfureció a Elena. Ella quería verlo quebrado, quería que su debilidad física fuera un reflejo de su espíritu, pero había algo en él que no encajaba. Pero esto era solo el comienzo. Julián no era el hombre que todos creían, y su llegada a la hacienda no fue una casualidad del destino, sino el primer paso de un plan que llevaba años gestándose en el silencio de las celdas y los mercados de esclavos. Esa misma noche, mientras la hacienda se sumergía en el silencio interrumpido solo por el canto de los grillos, Matilde, la hija menor de Elena, no podía dormir. Matilde era distinta a su madre y a su hermana Leonor. Tenía apenas 12 años y conservaba una curiosidad que la rigidez de Elena no había logrado aplastar del todo. Se asomó al balcón y vio una pequeña luz en el patio. Era Julián. Estaba sentado en el suelo, bajo la luz de la luna, con su bulto de tela abierto sobre las rodillas. Matilde, movida por un impulso que no pudo controlar, bajó las escaleras en silencio, evitando las tablas del piso que crujían. Se acercó a las caballerizas y se escondió tras una columna. Lo que vio la dejó petrificada. Julián no estaba descansando, ni estaba revisando harapos. Con un trozo de carbón y una rama afilada, estaba trazando símbolos en la tierra, moviendo sus manos con una elegancia que no correspondía a un hombre de su posición. Pero lo más extraño ocurrió cuando Julián sacó del bulto una pluma de ave. Era una pluma vieja, pero la sostenía como si fuera el tesoro más grande del mundo. La pasaba por sus dedos con una delicadeza infinita, como si estuviera recordando el tacto de algo prohibido. «¿Qué haces?», susurró Matilde saliendo de las sombras. Julián se sobresaltó y rápidamente cubrió los trazos en la tierra con el pie, envolviendo de nuevo su fardo de tela. Su tos lo atacó de nuevo, un sonido ronco que parecía desgarrarle los pulmones. Cuando recuperó el aliento, miró a la niña. «Cuento las estrellas, señorita», respondió con una voz suave, mucho más cultivada de lo que Elena había escuchado. «Mi madre dice que los esclavos no saben contar», dijo Matilde acercándose más. «Dice que solo saben obedecer». Julián esbozó una sonrisa triste, una que no llegaba a sus ojos. «A veces, saber obedecer es la forma más difícil de contar la propia historia, señorita Matilde». La niña se quedó desconcertada. ¿Cómo sabía su nombre? Su madre nunca lo había mencionado frente a él de forma directa, pero antes de que pudiera preguntar nada más, el grito de un capataz a lo lejos la obligó a huir de regreso a la casona. Lo que Matilde no sabía, y lo que Elena de la Vega ignoraba por completo, es que Julián guardaba en ese bulto de tela la destrucción de un hombre poderoso. Años atrás, en la Ciudad de México, Julián no vestía harapos. Era el escribano personal de uno de los jueces más influyentes y corruptos del virreinato. Julián poseía una caligrafía perfecta y una memoria que podía registrar miles de nombres y cifras sin cometer un solo error. Fue esa misma habilidad la que lo condenó. Julián había descubierto una red de estafas legales que involucraba el robo de tierras
y la falsificación de deudas para asfixiar a las familias nobles que caían en desgracia, y el nombre que más aparecía en esos documentos era el de don Gaspar de Alvear. Don Gaspar era el hombre más temido y respetado de la región de Córdoba. Un hombre de modales exquisitos, siempre impecable en su traje de lino blanco, pero con una ambición que no conocía límites. Él era el amigo de la familia de la Vega, el hombre que visitaba a Elena para ayudarla con sus cuentas y que ahora pretendía la mano de Leonor, la hija mayor, como pago por las deudas que el difunto esposo de Elena supuestamente había contraído. Pero don Gaspar tenía un secreto. Él mismo había vendido a Julián como esclavo de campo, asegurándose de que fuera enviado a las peores condiciones posibles para que muriera en silencio. Gaspar creía que un hombre tan frágil no duraría ni un mes bajo el sol abrasador y el látigo. Nunca imaginó que Julián sobreviviría, alimentado por un solo propósito: entregar las pruebas que había logrado robar antes de su captura. Y esas pruebas estaban allí mismo, en la hacienda de la Vega, escondidas en un trapo mugriento bajo la cama de paja de un hombre que tosía sangre. A la mañana siguiente, don Gaspar de Alvear llegó a la hacienda. El sonido de su elegante carruaje sobre el empedrado despertó la tensión en la casa. Elena se arregló el cabello frente al espejo empañado, tratando de ocultar las ojeras. Sabía que Gaspar venía a presionar por la fecha del compromiso. «Elena, querida», dijo Gaspar besando la mano de la viuda en la sala principal, «te veo cada vez más preocupada. Las deudas de tu difunto marido son un pozo sin fondo, pero ya sabes que mi oferta sigue en pie. Leonor es una joven encantadora y nuestra unión traería la paz que esta tierra tanto necesita». Elena bajó la mirada al libro de cuentas que Gaspar traía consigo, un libro que él mismo administraba ahora. «Necesito más tiempo, Gaspar. Leonor es apenas una niña». «El tiempo es un lujo que ya no tienes, Elena. Los acreedores en la capital están perdiendo la paciencia. Si no aceptamos este compromiso pronto, tendré que ejecutar el embargo de estas tierras, y me dolería mucho verte en la calle». Desde el patio, a través de la ventana abierta, Julián escuchaba cada palabra. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre la pluma de ave que guardaba en su bolsillo. Reconocía esa voz. Era la voz del hombre que le había arrebatado su libertad y su identidad. En ese momento, Julián comprendió que no podía esperar más. Pero su debilidad física era real. Sus manos temblaban y el esfuerzo de estar de pie lo agotaba. Necesitaba una aliada, alguien que pudiera moverse por la casa sin levantar sospechas. Sus ojos se fijaron en la pequeña Matilde, que jugaba en el jardín con una muñeca de trapo. Pero el camino hacia la verdad sería más doloroso de lo que Julián imaginaba, porque Elena, en su afán de demostrar poder ante Gaspar, estaba a punto de cometer un error atroz. «¡Julián!», gritó Elena desde el corredor, queriendo lucirse ante su invitado. «Ven aquí ahora mismo». El esclavo se acercó arrastrando los pies, tratando de contener la tos. Don Gaspar se dio la vuelta, con una copa de jerez en la mano, y su rostro palideció por un segundo. Sus ojos se clavaron en la figura escuálida de Julián. Hubo un silencio denso, cargado de un reconocimiento eléctrico. Gaspar apretó la copa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Quién es este hombre, Elena?», preguntó Gaspar, con una voz que intentaba sonar casual, pero que vibraba con una amenaza oculta. «Una compra reciente, Gaspar. El esclavo más débil del mercado. Lo uso para enseñarle a mis hijas el valor de la jerarquía. No sirve para mucho más que para recibir órdenes y recordarles su lugar en el mundo». Gaspar sonrió, pero era una sonrisa de hiena. Sabía perfectamente quién era. No podía creer que estuviera vivo. Pero también sabía que si intentaba matarlo allí mismo, levantaría las sospechas de Elena. Tenía que ser más astuto. «Me parece que este hombre es un peligro para la salud de tus hijas, Elena», dijo Gaspar, acercándose a Julián y golpeándolo suavemente en el hombro con su bastón de plata. «Esa tos podría ser contagiosa. No deberías tenerlo tan cerca de la casa. Si fuera mío, lo enviaría al trapiche, que trabaje allí hasta que el vapor lo consuma. Es el lugar ideal para los que ya no tienen utilidad».
Elena, queriendo complacer al hombre que sostenía su destino financiero, asintió sin dudarlo. «Tienes razón, Gaspar. Capataz, llévense a Julián al trapiche. Que trabaje en el turno de noche, moliendo la caña hasta que sus manos olviden cómo temblar». Matilde, que observaba desde la esquina, dejó caer su muñeca. Sabía lo que significaba el trapiche. Era una sentencia de muerte para alguien tan débil como Julián. El estruendo de las máquinas de vapor, el calor insoportable y el trabajo incesante terminaban con los hombres más fuertes en pocos meses. Mientras los capataces se llevaban a Julián a empujones, él logró girar la cabeza y mirar a Matilde una última vez. No había miedo en sus ojos, sino una orden silenciosa. La niña corrió hacia el rincón donde Julián dormía y antes de que alguien la viera, rescató el bulto de tela de entre la paja. Lo que Matilde encontró dentro de ese fardo cambiaría la historia de la familia de la Vega para siempre. No eran harapos ni comida robada. Eran cartas con el sello oficial de la corona y un registro detallado de deudas que ya habían sido pagadas años atrás. Y lo más impactante, una carta dirigida a Elena de la Vega, escrita por su propio esposo antes de morir, confesando que don Gaspar lo había engañado para firmar su propia ruina. Pero Julián ya estaba encadenado en el corazón del trapiche, rodeado por el ruido ensordecedor de los engranajes que trituraban la caña de azúcar, mientras el sudor y la sangre empezaban a brotar de sus manos. El tiempo se agotaba, y el esclavo más débil del lote estaba a punto de enfrentar su prueba final. ¿Lograría Matilde entregar las pruebas a tiempo? ¿O la soberbia de Elena la llevaría a destruir al único hombre que podía salvarla? Lo que sucedió esa noche en el trapiche, bajo la luz de las antorchas y el vapor asfixiante, fue algo que nadie en Córdoba olvidaría jamás. Pero esa es una parte de la historia que aún debe ser contada. Si quieres saber cómo Julián enfrentó su destino y cómo Elena descubrió la traición que la rodeaba, no te pierdas la continuación de este relato. Pero antes, dime, ¿crees que Elena merece ser salvada después de cómo trató a Julián? Déjame tu comentario abajo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte el desenlace de esta increíble historia. La pluma de ave seguía en el bolsillo de Julián, manchándose de jugo de caña, esperando el momento de escribir el capítulo final de don Gaspar de Alvear. Y eso, amigos míos, era solo el comienzo de la caída de un imperio construido sobre mentiras. El estruendo del trapiche era como un latido de hierro que sacudía los cimientos de la hacienda. Que era un sonido voraz, el crujir de la caña siendo triturada para extraerle hasta la última gota de vida, tal como el sistema estaba haciendo con Julián. Allí, entre nubes de vapor pegajoso y el calor sofocante que parecía derretir los pulmones, el hombre que Elena había comprado por una miseria empujaba las pesadas vigas de madera. Sus pies descalzos se hundían en el barro y el bagazo, y cada vez que la tos lo sacudía, parecía que sus huesos se iban a quebrar antes que la propia caña. Mientras tanto, en la planta alta de la casona, Elena de la Vega observaba el horizonte desde su ventana de marco podrido. Esa ventana era su prisión y su atalaya. Desde ahí veía cómo el imperio que su familia construyó durante décadas se desmoronaba bajo el peso de deudas que no tenían rostro, pero sí un nombre: Gaspar de Alvear. Elena sentía un vacío que le devoraba las entrañas, una soledad que no se llenaba ni con el respeto fingido de sus criados ni con la obediencia muda de sus hijas. Se aferraba a un rosario de plata, apretándolo tanto que las cuentas le dejaban marcas en la palma de la mano. Pero el silencio de la casa grande estaba a punto de romperse. Matilde, resguardada en la penumbra de su habitación, tenía el bulto de tela de Julián sobre su regazo. Sus manos pequeñas temblaban al desatar el nudo de la tela mugrienta. Esperaba encontrar amuletos o tal vez restos de comida, pero lo que sus ojos vieron la dejó sin aliento. Eran papeles, decenas de ellos. Algunos eran oficiales, con sellos de cera roja que ostentaban el escudo de la corona. Otros eran notas rápidas, escritas con una caligrafía tan perfecta que parecían impresas por una máquina. Matilde tomó uno de los documentos. Sus dedos
Rozaron una pluma de ave que estaba guardada entre las hojas, la misma que Julián acariciaba con tanto celo. Al leer las primeras líneas, el corazón de la niña dio un vuelco. No eran simples cuentas, era un registro de pagos, nombres de fincas, fechas exactas y cantidades de oro que habían sido entregadas a un tal escribano del juzgado. Y al final de una de las cartas, una firma que Matilde reconoció de inmediato, pues la había visto en los cuadros del salón, la de su difunto padre. Pero había algo más. Una nota escrita con una letra temblorosa y manchada de lo que parecía ser vino viejo decía: «Gaspar me tiene acorralado. Si algo me sucede, busquen la verdad en los libros de la capital. Él no es el acreedor, es el ladrón». Matilde sintió que el aire le faltaba. Aquel esclavo moribundo que su madre despreciaba no era un simple sirviente. Era el guardián de la justicia de su familia. Pero, ¿cómo podía un hombre en cadenas poseer tales secretos? Y lo más importante, ¿por qué Gaspar quería verlo muerto? Pero esto era solo el comienzo del misterio. Lo que Matilde estaba por descubrir a continuación cambiaría para siempre la forma en que veía a su madre. Afuera, en el trapiche, el capataz golpeó el suelo con su látigo, cerca de los talones de Julián. «Muévete, costal de huesos», rugió el hombre. «Si el azúcar se quema por tu lentitud, serás tú quien alimente las calderas». Julián no respondió. Su mirada estaba fija en el suelo, pero su mente volaba lejos. Recordaba el frío despacho en la capital, el olor a tinta fresca y el sonido de las carrozas de los nobles. Recordaba el día en que Gaspar de Alvear entró en la oficina del juez, no con una petición, sino con una orden. Julián lo había visto todo desde su rincón: el intercambio de bolsas de oro, la falsificación de las firmas de los hacendados de Córdoba y el plan maestro para apoderarse de la cuenca del río Papaloapan. Julián sabía que su debilidad era su única protección. Si Gaspar creía que Julián estaba medio muerto y que su mente se había evaporado por el hambre, no lo vería como una amenaza inmediata. Julián estaba jugando un juego peligroso, usando su propio cuerpo como carnada para acercarse al corazón del enemigo. Pero el castigo en el trapiche estaba yendo más allá de sus fuerzas. Sentía que el conocimiento se le escapaba entre la fiebre y el dolor. En ese momento, una sombra se proyectó sobre la entrada del molino. Era Elena. Había bajado impulsada por una inquietud que no sabía explicar. Ver a Julián allí, rodeado de esclavos robustos que lo triplicaban en fuerza, le produjo una punzada de algo que no era desprecio, sino una extraña curiosidad. Julián levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de la viuda. En esa mirada no había sumisión, había un desafío silencioso, una inteligencia que Elena no podía ignorar. «¿Por qué no suplicas, Julián?», preguntó Elena, acercándose lo suficiente para que el vapor humedeciera su vestido de luto. «Todos los que llegan aquí terminan llorando por un poco de agua, o por el fin de su turno. Tú solo miras como si fueras el dueño de este lugar». Julián tosió, escupiendo un poco de sangre sobre el bagazo de caña. «Porque las cadenas solo atan la piel, señora», susurró con una voz que cortó el estruendo de las máquinas. «El alma de un hombre que conoce la verdad no puede ser encerrada en un trapiche. Usted, en cambio, usted vive en una casa grande, pero sus cadenas son mucho más pesadas que las mías». Elena retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía a leer la miseria que ella ocultaba tras su orgullo. «Eres un insolente», dijo ella, aunque su voz tembló. «Gaspar tiene razón. Eres un peligro. Debería dejar que te consumas aquí mismo». «Gaspar no le teme a mi enfermedad, señora Elena», respondió Julián dando un paso hacia ella, ignorando el látigo del capataz que se alzaba. «Él le teme a lo que yo sé. Pregúntele por qué me vendió a un tratante de esclavos en lugar de llevarme a juicio. Pregúntele por qué el registro de su deuda no tiene el sello de la capital». Elena sintió un frío glacial recorriéndole la espalda. ¿Cómo sabía este hombre sobre los sellos y las deudas? Era imposible. Un esclavo de campo no debería saber leer, mucho menos conocer los trámites legales de la alta sociedad. «Cállate», ordenó Elena, pero sus palabras carecían de convicción.
Usted está durmiendo con la serpiente que mató a su marido, señora, continuó Julián, su voz volviéndose más firme a pesar de su fragilidad física. Y si permite que su hija Leonor se case con él, no estará salvando su hacienda, estará firmando la sentencia de muerte de su propio linaje. Elena dio media vuelta y salió del trapiche casi corriendo. El sonido de las máquinas la perseguía como un grito acusador. Al llegar a la casona, se encerró en su estudio y buscó la llave de su escritorio. Sus manos temblaban tanto que le costó encajarla en la cerradura. Abrió el cajón secreto y sacó el libro de cuentas que Gaspar le había entregado semanas atrás. Lo revisó con ojos nuevos, buscando lo que Julián había mencionado. Y allí estaba, un detalle minúsculo que ella había pasado por alto en su desesperación. Las fechas de los préstamos no coincidían con los viajes de su esposo a la capital. Alguien había estado falsificando las entradas de dinero. Pero antes de que pudiera procesar este descubrimiento, la puerta del estudio se abrió con violencia. Era Leonor, su hija mayor, con los ojos rojos de tanto llorar. «Madre, don Gaspar acaba de enviar un mensaje», dijo la joven, sosteniendo un papel con el escudo de Alvear. «Dice que el obispo llegará pasado mañana. Quiere que la ceremonia de compromiso sea pública, frente a toda la gente de Córdoba. Dice que no puede esperar más». Elena sintió que el techo se le venía encima. Gaspar estaba acelerando los planes. Tenía prisa por cerrar el trato, por ponerle la mano encima a la hacienda y a su hija. ¿Por qué ahora? ¿Acaso sospechaba que el secreto de Julián estaba por salir a la luz? Y es aquí donde la historia toma un rumbo aún más oscuro. Porque mientras Elena luchaba con sus dudas y Leonor lloraba por su futuro, la pequeña Matilde estaba tomando una decisión que pondría en riesgo su propia vida. La niña sabía que no podía enfrentar a Gaspar sola y que su madre aún estaba cegada por el miedo. Matilde tomó la pluma de ave de Julián y un trozo de papel. Si Julián era quien decía ser, si realmente era el hombre que podía escribir la verdad, ella tenía que sacarlo del trapiche antes de que fuera demasiado tarde. Pero el trapiche estaba vigilado día y noche, y el capataz tenía órdenes estrictas de don Gaspar. Julián no debía ver el amanecer del día de la boda. El plan de Gaspar era simple y cruel. Un accidente en las calderas acabaría con el único testigo de sus crímenes, y él quedaría como el héroe que salvó a la viuda de la ruina. Pero Gaspar no contaba con que el esclavo más débil del lote tenía una voluntad de hierro, y que una niña de 12 años estaba dispuesta a desafiar a todo un imperio por la verdad. ¿Lograría Matilde burlar la vigilancia del capataz? ¿Podría Elena encontrar el valor para enfrentarse al hombre que la tenía acorralada? Lo que ocurrió esa medianoche en las sombras de la hacienda fue el inicio de una rebelión que nadie vio venir, pero el tiempo corría en su contra. Las deudas falsas estaban por cobrarse la primera víctima real, y el sonido del trapiche seguía marcando los segundos finales de una cuenta regresiva mortal. No te muevas de tu asiento, porque lo que Elena descubrió escondido en el fondo falso de su propio baúl matrimonial en el siguiente capítulo te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la lealtad. Esta historia apenas está comenzando a revelar sus secretos más profundos. Si te está gustando este relato de valor y misterio, no olvides darle un me gusta al video y decirme en los comentarios, ¿crees que Julián logrará sobrevivir a la noche en el trapiche? Tu participación hace que esta comunidad siga creciendo. Si él muere, nuestra verdad morirá con él, y tú serás la próxima en la lista de Gaspar, le susurró Matilde a su madre, mientras sostenía una hoja de papel que parecía quemarle los dedos. Elena de la Vega sintió que el mundo se detenía. El orgullo que había sido su armadura durante años se agrietaba bajo la mirada implacable de su hija de 12 años. Pero lo que Elena estaba por encontrar en las sombras de su propia alcoba era aún más aterrador. La traición no solo venía de afuera, estaba tejida en las mismas sábanas de su cama y en los silencios de su difunto esposo. Quédate conmigo, porque lo que sucede en los próximos minutos revelará cómo un hombre encadenado puede ser más libre que una viuda en su palacio de cristal. Y recuerda, al final del video, quiero saber si crees que Elena es una víctima o una cómplice de su propia ruina. Tu comentario es el alma de este canal. La noche en la hacienda de la Vega no traía descanso,
solo una oscuridad espesa que olía a tierra húmeda y a miedo. Elena se encontraba sola en su estudio, con la carta que Matilde le había entregado. La caligrafía era inconfundible. Era la de su marido, pero el tono no era el del hombre altanero que ella recordaba. Era el tono de un hombre acorralado, un hombre que sabía que su amigo Gaspar de Alvear estaba moviendo los hilos de su propia muerte. «No puede ser verdad», sollozó Elena, apretando el papel contra su pecho. «Gaspar nos ha protegido. Él nos salvó de la vergüenza». Pero una voz en su interior, una que sonaba extrañamente parecida a la de Julián, le decía que la vergüenza era preferible a la ceguera. Elena se levantó y se dirigió a un viejo baúl de cedro que guardaba en el rincón de su habitación. Era su baúl matrimonial, lleno de encajes amarillentos y recuerdos de una vida que resultó ser una farsa. Con un cuchillo pequeño, Elena empezó a raspar la madera del fondo. Sabía que su marido tenía la costumbre de ocultar recibos de juego allí, pero lo que encontró fue un compartimento secreto, una hendidura delgada que al abrirse reveló un fajo de pagarés. Al revisarlos bajo la luz de la vela, Elena sintió que el corazón se le escapaba por la boca. Los documentos probaban que don Gaspar no le había prestado dinero a su esposo. Al contrario, Gaspar le había estado robando cargamentos enteros de azúcar de la aduana de Veracruz, usando la firma del señor de la Vega para cubrir sus propios desfalcos ante la corona. La deuda que asfixiaba a Elena no existía. Era un invento legal para obligarla a entregar sus tierras y a su hija Leonor. «He sido una estúpida», murmuró Elena, mientras las lágrimas manchaban los documentos. «He castigado a Julián por decirme lo que yo no quería ver». Pero mientras Elena descubría la magnitud del engaño, el peligro se acercaba al trapiche. Don Gaspar de Alvear no era un hombre que dejara cabos sueltos. Esa misma noche, escoltado por 2 de sus hombres de confianza, Gaspar se dirigió al molino. El estruendo de las máquinas ocultaba el sonido de sus botas sobre el barro. Al entrar, vio a Julián desplomado junto a una de las vigas de prensa. El esclavo estaba inconsciente, con la piel ardiendo por la fiebre y las manos envueltas en trapos sangrientos. «Míralo», dijo Gaspar con desprecio, señalando a Julián con su bastón, el gran escribano del juez, reducido a basura. «Creíste que podías esconderte en el campo, Julián. Creíste que una viuda amargada te daría refugio». Gaspar se inclinó sobre el hombre moribundo y le arrebató la pluma de ave que sobresalía de su bolsillo. La rompió en 2 con un gesto lento y deliberado. «Mañana, cuando el obispo llegue para el compromiso de Leonor, tú ya no serás más que un mal recuerdo. El capataz tiene órdenes de que la caldera falle durante el turno de la madrugada. Nadie hará preguntas por un esclavo enfermo». Julián abrió los ojos apenas 1 milímetro. A pesar del dolor, una chispa de inteligencia brilló en sus pupilas. «Usted ya perdió, Gaspar», susurró Julián, su voz apenas un hilo de aire. «El bulto ya no está en mi rincón». Gaspar se tensó. Sus ojos recorrieron el trapiche con furia. «¿De qué bulto hablas?», rugió el villano, agarrando a Julián por el cuello de su túnica mugrienta. «Dime dónde están los papeles del juez». «Busque en el corazón de la casa», respondió Julián antes de estallar en una tos violenta que lo dejó sin aliento. Gaspar soltó a Julián con asco y salió del trapiche a zancadas. Sabía que si esos documentos llegaban a manos de Elena antes del compromiso, su plan de años se derrumbaría en una mañana. Tenía que registrar la casona, habitación por habitación, si era necesario. Pero lo que Gaspar no sabía era que Matilde no estaba en su cama. La niña, protegida por las sombras del jardín, había visto a Gaspar entrar y salir del trapiche. Con el bulto de papeles bajo el brazo y el corazón latiendo como un tambor, Matilde corrió hacia la caballeriza. Allí encontró al viejo Tacho, el antiguo cochero de su padre, un hombre que había sido desplazado por los nuevos capataces de Gaspar. «Tacho, por favor», suplicó Matilde, con lágrimas en los ojos. «Tienes que ayudarme a llevarle esto a mi madre. Gaspar quiere matar a Julián y robarnos todo». El viejo Tacho miró el bulto y luego a la niña. Sus manos callosas tomaron el papel con el sello de la corona. «He visto muchas injusticias en esta hacienda, niña Matilde»,
dijo el viejo con voz ronca, pero no dejaré que la sangre de un hombre justo manche estas tierras otra vez. Ve con tu madre. Yo me encargaré de que el capataz no se acerque a la caldera esta noche. Pero el tiempo era un enemigo implacable. Pero esto era solo el comienzo de la escalada de tensión. Mientras Matilde corría hacia la casona, Gaspar ya estaba allí. Había entrado sin llamar, usando su posición de protector para invadir la privacidad de Elena. La encontró en su estudio, con los documentos del baúl extendidos sobre el escritorio. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Gaspar cerró la puerta con llave y se acercó lentamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de depredador. «Elena, querida, has estado hurgando donde no debías», dijo Gaspar. Su voz era como el siseo de una serpiente. «Esos papeles son solo fantasías de un hombre que perdió la razón antes de morir. No querrás que la sociedad de Córdoba se entere de que tu marido era un traidor a la corona, ¿verdad?» «Tú lo mataste, Gaspar», dijo Elena, levantándose con una dignidad que no sabía que poseía. «Lo hundiste en deudas falsas y ahora quieres hacer lo mismo con mis hijas. Pero tengo las pruebas. Julián me las dio». Gaspar soltó una carcajada seca. «¿Julián? Julián estará muerto antes de que salga el sol. Y esos papeles arderán conmigo». Gaspar se abalanzó sobre el escritorio, pero en ese momento un golpe frenético sonó en la puerta. Era Matilde, gritando el nombre de su madre. Y es aquí donde la decisión moral de Elena cambiaría todo. ¿Se dejaría intimidar por el hombre que la tenía acorralada o arriesgaría la seguridad de sus hijas para exponer la verdad? Pero lo que ocurrió a continuación, cuando Matilde entró en la habitación con el bulto de cartas robadas del juez, fue el giro que Gaspar nunca pudo prever. El esclavo más débil de la hacienda había plantado una semilla de rebelión que estaba a punto de florecer en medio de la fiesta más importante de la región. No te muevas, porque en el próximo capítulo, la fiesta de compromiso se convertirá en un campo de batalla legal donde cada palabra será una bala. ¿Podrá Julián sobrevivir a la trampa de la caldera? ¿O será el sacrificio final para que la verdad salga a la luz? Si estás sintiendo la tensión de esta historia, dale un me gusta al video y suscríbete para ver el clímax de esta épica lucha por la libertad. Y dime en los comentarios, ¿quién crees que es el verdadero villano, Gaspar o el sistema que le permitió robar impunemente? Atrévete a tocar a mi hija, Gaspar, y te juro por la memoria de mi esposo que estos papeles serán lo último que veas antes de que te pudras en la cárcel de San Juan de Ulúa, sentenció Elena, con una voz que no temblaba, mientras envolvía a Matilde protectoramente con su brazo. Gaspar de Alvear retrocedió un paso, sorprendido por la ferocidad de la mujer que creía haber domesticado con deudas y miedo. El bulto de cartas que Matilde sostenía contra su pecho era como una bomba de tiempo. Gaspar sabía que dentro de esa tela mugrienta estaban los registros de los desvíos de impuestos de la corona y las pruebas de que él mismo había orquestado la quiebra de la familia de la Vega. Pero el villano no se rendiría tan fácilmente. Su mente, retorcida por la ambición, ya estaba buscando una salida. «Elena, por favor, no seas impulsiva», dijo Gaspar, recuperando su tono sedoso y manipulador. «Unos papeles viejos escritos por un esclavo moribundo no tienen valor legal. La palabra de un alvear pesa más que cualquier garabato. Si entregas eso, solo lograrás que el nombre de tu marido sea arrastrado por el lodo de la traición». «El nombre de mi marido ya está manchado, Gaspar, pero por tu culpa», respondió Elena, tomando el fardo de las manos de su hija. «Y Julián no es cualquier esclavo. Es el hombre que me abrió los ojos mientras tú intentabas cerrármelos con un velo de novia para mi hija». Gaspar apretó los dientes. La mención de Julián le provocaba un odio visceral, pero lo que sucedió a continuación fue algo que nadie en la casona esperaba. Mientras la tensión en el estudio llegaba a su punto de quiebra, en el trapiche, el viejo Tacho se movía entre las sombras con la agilidad de quien conoce cada rincón de la hacienda. Había llegado justo a tiempo. El capataz, siguiendo las órdenes de Gaspar, ya estaba manipulando las válvulas de presión de la caldera. El vapor empezaba a silbar de una manera antinatural.
un sonido agudo que advertía del desastre inminente. Julián, apenas consciente, sentía el calor aumentando a su alrededor, pero no tenía miedo. En su mente, seguía repasando los números y los nombres que había memorizado años atrás. Sabía que su cuerpo podía fallar, pero la verdad que había sembrado en Matilde y Elena era indestructible. Tú! —gritó Tacho, apareciendo desde detrás de un montón de bagazo con un machete en la mano. —Aléjate de esa caldera, si no quieres que este sea tu último turno. El capataz se giró sorprendido. No esperaba resistencia de los antiguos trabajadores. Pero Tacho no estaba solo. Otros esclavos y trabajadores, cansados de los abusos de los hombres de Gaspar, empezaron a rodear el molino. La chispa de la rebelión, encendida por el ejemplo del esclavo más débil, estaba empezando a arder. Pero esto era solo el comienzo de una noche que se teñiría de justicia. De vuelta en la casona, Elena tomó una decisión que cambiaría el destino de su linaje. Miró a Gaspar a los ojos y, con una calma gélida, le entregó una de las cartas, pero no la original, sino una copia que su esposo había escondido en el fondo del baúl. «Haremos la fiesta, Gaspar», dijo Elena, dejando al villano desconcertado. «Celebraremos el compromiso de Leonor mañana al mediodía. Invita a las autoridades, al obispo y a los terratenientes más poderosos de Córdoba. Quiero que todos sean testigos de la unión de nuestras familias». Gaspar sonrió, creyendo que había ganado de nuevo. Pensó que Elena tenía miedo de la ruina pública y que estaba cediendo para salvar las apariencias. «Sabía que entrarías en razón, Elena», dijo Gaspar, relajando los hombros. «Mañana todo volverá a la normalidad». Pero Gaspar no se dio cuenta de que Elena estaba usando su propia arma contra él, la apariencia. Mientras él se marchaba para preparar la celebración, Elena llamó a su hija mayor, Leonor, y le pidió que buscara ropa limpia para Julián. «Madre, ¿qué vas a hacer?», preguntó Matilde confundida. «Voy a darle a Gaspar la fiesta que se merece», respondió Elena, mientras acariciaba la pluma de ave que Julián había usado para enseñarle a Matilde. «Mañana, el esclavo más débil será el invitado de honor en la mesa de los poderosos, y es aquí donde la historia se vuelve realmente intensa, porque lo que Elena no sabía era que Gaspar, en un último acto de desesperación, había enviado un mensaje a un grupo de hombres armados para que vigilaran los caminos de salida de la hacienda. Nadie podía entrar o salir sin su permiso. Gaspar pensaba que tenía a Elena atrapada en su propia casa, pero el villano olvidó un detalle fundamental. El conocimiento es más fuerte que las armas, y Julián, a pesar de su debilidad física, tenía en su memoria el secreto de un crimen que Gaspar había cometido años atrás, un crimen que involucraba a la propia corona española. No te despegues de la pantalla, porque lo que Elena descubrió al leer la última página del fardo de Julián esa madrugada te dejará helado. El compromiso no sería una boda, sino un juicio público que nadie en Veracruz olvidaría jamás. ¿Logrará Julián recuperarse a tiempo para enfrentar a su verdugo? ¿O podrá Gaspar usar su influencia para silenciar la verdad antes del primer brindis? La tensión está a punto de estallar. Si quieres saber cómo termina este enfrentamiento de voluntades, déjame un me gusta ahora mismo y comenta con la palabra justicia si crees que Gaspar debe pagar por todo lo que hizo. Tu apoyo nos motiva a seguir creando estas historias llenas de emoción. La mañana del compromiso amaneció con un cielo de un azul hiriente, como si el mismo sol de Veracruz quisiera poner al descubierto todas las sombras que la hacienda de la Vega había ocultado durante años. El aire, aunque fresco al principio, pronto se cargó con el aroma de las flores blancas que adornaban el salón principal y el olor metálico de la sangre que aún manchaba las manos de Julián. Elena de la Vega se encontraba en su habitación, frente al espejo de marco dorado. Ya no vestía el luto riguroso que había sido su refugio. En su lugar portaba un vestido de seda color esmeralda, un símbolo de vida y de la autoridad que estaba por reclamar. Sus manos, que antes temblaban ante el nombre de Gaspar, ahora sostenían con firmeza el sello oficial que Julián le había entregado. Pero lo que estaba a punto de suceder en el salón de la Casa Grande no era una celebración, sino una ejecución pública de la mentira. «¿Estás listo, Julián?», preguntó Elena,
entrando en la habitación donde el hombre descansaba. Julián ya no era el esclavo esquelético que ella compró por 10 monedas. Aunque seguía siendo un hombre frágil, vestía una camisa de lino impecable y unos pantalones de paño que Elena había mandado buscar. Su mirada era serena, la mirada de un hombre que ha caminado por el valle de la muerte y ha regresado con la verdad bajo el brazo. En su mano derecha sostenía la pluma de ave, ahora limpia de jugo de caña, lista para su acto final. «La verdad no necesita músculos para sostenerse, señora Elena», respondió Julián, su voz sonando clara y profunda. «Hoy las palabras harán lo que el látigo nunca pudo, pero esto era solo la calma antes de la tormenta, porque abajo en el patio los invitados empezaban a llegar, y entre ellos don Gaspar de Alvear, radiante de ambición y soberbia. Gaspar entró en el salón como si fuera el dueño legítimo de cada centímetro de tierra. Saludó al obispo, estrechó la mano del juez regional y se detuvo frente a Leonor, que permanecía pálida y silenciosa como una estatua de sal. El villano se sentía en la cima de su poder. Estaba a solo unos minutos de unir legalmente su fortuna con la de los de la Vega, borrando así el último rastro de sus crímenes. «Elena, querida, estás radiante», dijo Gaspar, acercándose a la viuda con una sonrisa triunfal. «Ha llegado el momento de cerrar este capítulo de deudas y comenzar nuestra nueva era». Elena no respondió con una sonrisa. Se colocó en el centro del salón, llamando la atención de todos los presentes. El silencio cayó sobre la sala como una losa de mármol. «Señores, autoridades, amigos de Córdoba», comenzó Elena, su voz resonando en los techos altos. «Antes de que el obispo bendiga esta unión, hay un asunto de contabilidad que debe ser aclarado. Como saben, mi hacienda ha estado bajo una supuesta deuda masiva. Pero hoy quiero presentarles a mi nuevo administrador y contable personal, quien ha revisado cada folio de nuestra historia». Gaspar sintió un nudo en el estómago. Sus ojos recorrieron la sala buscando una salida. Y entonces la puerta lateral se abrió. Julián entró al salón. El murmullo de los invitados fue inmediato. Muchos lo reconocieron como el esclavo enfermo que trabajaba en el trapiche, pero la forma en que caminaba, con la frente en alto y una carpeta de cuero bajo el brazo, dejó a todos estupefactos. «¿Qué es esta broma, Elena?», rugió Gaspar, tratando de ocultar su miedo tras una máscara de indignación. «Ese hombre es un esclavo fugitivo, un criminal que vendí por su propia seguridad». «No, Gaspar», dijo Julián, dando un paso adelante y abriendo la carpeta frente al juez. «Mi nombre es Julián de la Cruz, antiguo escribano mayor del juzgado de la capital, y estos papeles que tengo aquí no son bromas. Son los registros de los impuestos que usted, don Gaspar, ha estado desviando de la corona española para construir su pequeño imperio de azúcar». El rostro de Gaspar pasó de la palidez al rojo vivo, pero Julián no había terminado. «Aquí están las cartas que usted obligó a firmar al difunto señor de la Vega bajo amenaza. Y aquí lo más importante, la prueba de que la supuesta deuda que asfixia a esta viuda es una falsificación total. Usted no es el acreedor de esta casa, Gaspar. Usted es el deudor de todo Veracruz. Pero aquí es donde la tensión llega a su punto máximo». Porque Gaspar, sintiéndose acorralado, hizo una señal a sus hombres armados que esperaban en la entrada. «Miente, todo es falso», gritó Gaspar, sacando una pequeña pistola de su chaleco. «Nadie saldrá de aquí con vida si creen las palabras de un esclavo». Pero Gaspar cometió un error fatal. Al amenazar a Elena y a las autoridades presentes, selló su propio destino. El juez regional, un hombre que hasta entonces había sido neutral, se levantó con el rostro endurecido por la traición. Lo que sucedió en los siguientes minutos fue la caída estrepitosa de un monstruo. Gaspar fue desarmado por la propia guardia de la hacienda, que ahora respondía a las órdenes de una Elena empoderada. Pero el golpe final no fue físico. Julián reveló un detalle final que hundió a Gaspar para siempre. El nombre de los cómplices de Gaspar en la capital, hombres que no dudarían en sacrificarlo para salvar sus propios cuellos. ¿Cómo terminaría la vida de aquel que se creía dueño de las almas? ¿Y qué pasaría con Elena y sus hijas ahora que la verdad las había liberado? No te pierdas el cierre de esta increíble historia de redención y justicia.
Estamos a punto de ver cómo la hacienda de la Vega renace de sus cenizas. Y por favor, si este momento te ha conmovido, dale un me gusta al video y suscríbete para apoyarnos. Dime en los comentarios, ¿crees que Julián debería ser recompensado con su libertad total? Don Gaspar fue arrestado en su propia fiesta, viendo con desesperación cómo su imperio de mentiras se desmoronaba frente a los mismos que antes lo adulaban. Elena de la Vega, por fin libre del peso del miedo, renunció a su soberbia y transformó la hacienda en una cooperativa donde cada trabajador recuperó su dignidad y un pago justo por su esfuerzo. Años después, bajo la sombra de una majestuosa ceiba, Julián, ahora administrador legítimo y hombre libre, observaba a Matilde escribir con destreza. Con un gesto lleno de paz, le entregó aquella vieja pluma de ave que lo acompañó en sus noches más oscuras. «Ahora tú eres la dueña de tu propia historia, pequeña», le dijo con una sonrisa. «La verdadera fuerza no reside en el músculo que oprime, sino en la verdad que libera». Julián, el esclavo más débil, fue el pilar que sostuvo una casa destinada a caer, demostrando que la justicia siempre encuentra el camino de regreso. Si te conmovió esta historia de valor y redención, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos relatos. Por favor, califica esta historia del 0 al 10 en los comentarios. Me encantará leer tu opinión. Gracias por acompañarnos hasta el final.